Mercados. Consultorio que ya arrancamos cuando son las 6 y casi 19 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Repaso a los mercados, momento en activos de riesgo y sobre todo esas respuestas a las dudas y consultas que nos hacen los oyentes en nuestros canales habituales. Ya saben, número de teléfono 91 533 1851, vía WhatsApp pueden poner comentarios escritos, igualmente notas de voz en el 609 22 47 16 o escribir a través de la barra de comentarios en nuestro canal de YouTube, en el streaming donde ya tenemos a la vista a nuestros invitados. Pepe Bainat, Bolsas y Futuros. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Ahí te tenemos a la vista. Todo bien, Pepe, gracias. Y Marc Arribes, Black Bear. Hola, Marc, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues listos para trasladar los inquietudes. Estamos viendo bastante. Hoy va ganando bolsa americana. Hoy ya hemos venido comentando conclusiones de ese informe, de esa encuesta mensual a gestores de fondos por parte de Bank of America, y volvía a salir mal en la foto, un poquito discriminada, bolsas europeas. Aún así, bueno, de bolsa española sí que tenemos, pero sobre todo de bolsa americana, y nos vuelve a aparecer bastante compañía de software, haciéndolo ayer y hoy mejor que semiconductores dentro de tecnología. Antes, sentimiento de mercado, empezamos contigo, Pepe. Ahí parece que resultados mejores de lo esperado, previsiones de beneficios ya se han podido asimilar, ¿no? Y descontado en los precios, el mismo contexto macroeconómico que puede que no sea ideal para la renta variable, un mercado que vuelve a valorar esos riesgos macro, esos riesgos geopolíticos, y eso puede estar lastrando, ¿no?, acciones tecnológicas que se habían recuperado hasta ahora. 7 de los 11 sectores principales del SP500 están ahora mismo en rojo. Materiales a la cabeza, menos 2,3 en ese sectorial. Luego consumo discrecional, acciones tecnológicas también a la baja, respaldadas por ganancias en valores de software que están en positivo. Estos prolongan su reciente, parece, impulso alcista. Se sitúan entre los que mejor se están comportando este martes, y en Europa ya lo vimos, mejor comportamiento relativo en bolsa alemana, tirando DAX al alza de la mano de Rheinmetall hoy también, SAP 6,72, sube esta empresa de software empresarial, IBEX 35, sostenido un poquito por Iberdrola en caídas, ha terminado IBEX, han sido del 0,48%, 17.670 descensos, sobre todo abultados. Lo tenemos hoy tanto a Solaria como a ACS. Luego vamos con ella. Antes, Pepe, cuéntanos, minuto y medio, interpretación de cómo ves en el presente en los mercados. Bueno, yo lo que veo es que el IBEX y Europa está muy lateral. Están, pues eso, una de cal y una de arena. Es verdad que ayer, por ejemplo, ayer lunes salíamos con caídas y parecía que todo podía pintar mal, y sin embargo recuperaron sin que el precio del petróleo bajara y nada por el estilo, y sin embargo pues vemos que Estados Unidos sigue fuerte. Es verdad que estamos viendo alguna especie de rotación en Nasdaq, ¿no? Estamos viendo que los valores que más habían subido están empezando a tener pues esa corrección normal, y sin embargo otros valores que estaban un poco más abajo, que no habían participado, ¿no?, de este movimiento alcista en Nasdaq, parece que quieren ahora tomar un poco el relevo, ¿no? Podemos tener esa rotación, eso es bastante interesante, porque podríamos aprovechar, ¿no?, a lo mejor salirnos o habernos salido de algo que ha subido mucho y empezar a entrar en algunas que han subido poco y que parece que quieren empezar a hacerlo bien. El SP500, bueno, pues está corrigiendo de momento un poco, de momento no parece nada grave esta corrección que están teniendo las bolsas americanas, pero también hay que pensar que bueno, que vamos a entrar en junio dentro de poco, y ya los 6 meses en teoría mejores de la bolsa ya los hemos consumido, y ahora pues estos meses podría haber pues algo más de volatilidad, ¿no?, algo más de movimientos extraños, aunque todo al final depende de si hay una salida final
de una manera u otra en el tema de Irán, o si al final pues todo se sigue complicando un poco más, por supuesto. Y Marc, informe de situación, con unos mercados muy pendientes de la evolución en rendimientos de los bonos, ahí están de fondo al alza, a ver si la volatilidad en renta fija controlada, porque esto puede ser malo, ¿no? Si se dispara para acciones, si siguen subiendo sobre todo tipos en tramo largo de la curva. ¿Cómo ves la cosa? Bueno, a ver, yo aquí lo que tengo que destacar es que el mercado siempre se va compensando, poco a poco en las tendencias alcistas. Llevamos desde marzo del año pasado que el mercado, es cierto que en varias y múltiples ocasiones ha hecho nuevos máximos, pero también es cierto que la amplitud del mercado ha negado esa situación de máximos, ¿no? Lo estamos viendo ahora con el S&P Equal Weight. Y en una circunstancia normal, pues podríamos decir que las divergencias actuales forman parte del mercado alcista. A veces unos índices aceleran antes que otros, ¿no? Pero si miramos el trasfondo, que es la amplitud del mercado, se está dando hoy en día un caso, que es el famoso caso Hindenburg, ¿sabes? El Zeppelin Hindenburg. ¿Cómo terminó, ¿no? En este caso. Bien, pues el efecto Hindenburg en la bolsa son múltiples compañías en máximos de 52 semanas y múltiples compañías en mínimos de 52 semanas. Yo veo un conjunto de valores que están en máximos, pero ahora que el mercado está en resistencia, están en soporte, cruzando medias móviles de medio largo plazo y cerca de mínimos de 52 semanas. Los valores débiles han acelerado sus procesos bajistas y estamos en una situación que ya no es que el mercado se ha frenado y que el grueso, el bloque de valores altistas que suponía un 70% en marzo del año pasado, pues a lo mejor ha pasado un 60% y estamos un 35% en compañías laterales y quizás un 5% cayendo. No. Es que ahora hay más compañías en Europa cayendo que en lateralización y en Estados Unidos todavía no, pero casi. Lo que estamos viendo es un giro en distribución de mercado que no podemos negar. La situación, además, creo, ya no solo geopolítica, sino el mandato de Kevin Warsh es algo que asusta, y no lo digo yo, lo dice el mercado de deuda, lo dicen los precios en los yields de los bonos, el TLT, por ejemplo, por encima del 5%, y además lo dice un oro y una plata que en la situación en la que estamos sigue renegando también y en un proceso de que la ruptura de la semana pasada, que parecía que amagaba un rebote de los metales, pues se ha dado la vuelta y es un fake importante. Creo que negar la situación de debilidad del mercado es imprudente. Sí que es cierto que hay sectores muy baratos, pero cuidado, necesitamos mucho más, el mercado tiene que demostrar mucho para volver a la fuerza y el mercado nos está dando pistas y tiempo para guardar liquidez y ser prudentes. Creo que es un momento para guardar liquidez y ser prudentes. Vamos a empezar con Bolsa Española, que se han animado entradas en los últimos minutos. A ver, AENA. AENA será para ti, Pepe, y luego Acerinox para Marc, que luego tenemos bastante de Solaria, de Puig, Tubacex, Nicolás Correa, bancos en IBEX, tenemos ACS, en infraestructuras, OHLA nos vuelve a salir como la semana pasada. A ver, la consulta de AENA para ti, Pepe. Es vía WhatsApp, de Guillermo. ¿Qué opináis sobre AENA? ¿Es momento de vender? Muchas gracias. Bueno, AENA es un valor muy alcista de largo plazo, que tiene una y el soporte ahora mismo claro. Sí, Pepe. Ahí. Perdemos la conexión con Pepe, con ese soporte que dice tener claro en AENA. Enseguida la recuperamos al quite, Marc, pero tocamos el palo de Acerinox. Enseguida recuperamos conexión con Pepe Bainat. A ver, Acerinox, buenas tardes. Seguimos confiando en ACX, pensando en la guerra en Irán, Marc. A 13 las tiene Fran desde Santiago. De Acerinox también Ignacio.
Mira, este es de tus tesis. Hay que dejarlo correr si no tienes necesidad de liquidez. Compré a 9,54, luego promedié a 9,32 y aquí sigo a estos precios, más los dividendos cobrados en 4 años. Dice que a mi edad he descubierto que la forma de operar mejor es dejar correr tendencia porque el dinero va al paciente. ¿Estás de acuerdo, Marc Acerinox? Depende porque el paciente estos 4 años ha estado sano, ¿no? Entonces, sí que es cierto que dejar correr la tendencia siempre es la estrategia. Al final, nosotros somos asignadores de capital y de riesgo. Y evidentemente nos corresponde dejar que el mercado siga su curso. Como decía Jesse Livermore, ¿no? Si las cosas suceden del modo previsto, dejo incluso más. Y si las cosas suceden del modo que no he previsto, me largo. Eso quiere decir cortar las pérdidas, dejar correr las ganancias. Pero también es cierto que a veces nos dejamos envenenar porque estamos en 4 años fabulosos del mercado y luego cambian, todas las situaciones cambian. Lo bueno es saber entrar, saber vender, saber a lo que vamos, gestionar el capital y desde luego dejar correr las ganancias y comprar activos fuertes no es un problema, pero también hay que saber vender a veces. La pregunta es, ¿vendemos Acerinox ahora? Pues al primer oyente le diría que se ponga un stop en 13 porque el precio pagado marca el cambio y ahí yo no permitiría perder dinero, y al segundo, como ha comprado mejor, le diría stop en 11.10, que aguante este mínimo, lo que defiende la estructura de la tendencia y que sí, que deje correr la tendencia. Esperemos que el paciente no enferme. Recuperado, Pepe Bainat, con ese soporte que apreciabas claro, ahí justo te hemos perdido, Pepe, con AENA. Vale, bueno, pues tiene soporte en la zona 21, es un soporte de medio-largo plazo, tiene un pequeño soporte en la zona 22.40, que bueno, ya veremos si lo aguanta o no. Desde luego el nivel claro para salir es si pierde los 21. Yo creo que después de toda esta caída, un valor tan alcista, pues quizá ahora mismo no sea momento de salir, pero por arriba es verdad que hasta que no rompa esta tendencia bajista, que está en la zona 25, pues de momento tampoco parece que vaya a volver a subir. Así que de momento tranquilidad, pero este cliente preguntaba si vender, yo de momento aguantaría un poco más. Con Solaria, Marc, ayer presentaba resultados, lo hacía con el mercado abierto, fueron bien recibidos, vimos tirón alcista en el precio y ha venido rejonazo, pero sin mucho volumen. Lidera Solaria, las caídas 6,34%, 23,35%. En el WhatsApp tenemos un audio, escuchamos. Hola, buenas tardes. A ver, una consulta sobre Solaria. Ayer presentó cuentas y parece que fue bien aceptada, ya que fueron bastantes beneficios, y hoy, sin embargo, pues parece que de momento está pegando un tortazo bestial. Entonces, a ver, ya vemos que esta compañía tiene mucha volatilidad y, bueno, me encuentro en ganancias y eso estoy pensando ya pues deshacer porque parece que no puede con los 25 y pico. Nada más. Muchas gracias y que pare buena tarde. Solaria, Marc. Bueno, a ver, está muy bien los resultados, pero también hay que ver el esfuerzo de la acción, ¿no? Al final, aquello de compra con el rumor, vende con la noticia, pues es importante, y este tipo de empresas pues tienen que justificar no solo resultados, sino el guidance, ¿no? Y desde luego la mejor información que tenemos no es nuestra percepción, sino es la respuesta del mercado. Menos 6% no significa que el mercado ha aceptado bien los resultados. Ahora bien, ¿eso quiere decir que va a cambiar la tendencia? Ni mucho menos. El mercado está digiriendo probablemente las últimas subidas y de momento hay que ponerlo en ese contexto, hay que esperar y, como siempre digo, hay que tener un mecanismo de salida. Si uno ha entrado pues por debajo de los 17, yo me pondría un stop en la media móvil y cuando termine esta tendencia recoger. Al final, lo importante es el criterio. No somos adivinos y siempre le daremos beneficio al mercado, pero está claro que debemos que nosotros tener un límite. Y cuando la compañía cotiza cara, no te defiende el valor intrínseco, entonces te defiende el precio. Y cuando te defiende el precio, podemos utilizar el análisis técnico. Dicho esto, stop en 22 y mientras respete este nivel, pues nos mantenemos en Solaria. Solaria ha sido la mayor caída en IBEX. Luego hemos tenido a CSPP, 5,6%, 124,30, ajustándose a ese precio de la colocación. Ya lo hemos valorado, ese movimiento, ¿no? ACS no contemplaba ampliaciones de capital a la hora de financiar su ambiciosa inversión en centros de datos. Se iba a basar, ¿no?, en rotaciones de activos, en la propia generación de caja. Ayer decía al anunciar
la operación ACS, que es probable, ¿no?, que quiera acelerar las inversiones sin verse presionado en los procesos de venta de activos, y eso le da pues más cintura, más flexibilidad financiera. Era de esperar ese ajuste en precio con el descuento de la colocación, 124,30. Un oyente la tiene en plusvalías, nos dice. No nos dice el precio, eso sí, que siempre es de agradecer, pero esos 124,30, tranquilidad por la caída de hoy. Bueno, a ver, ACS es un valor que lleva una subida muy fuerte, ¿no? Si nos vamos a largo plazo vemos que la pendiente de subida, pues bueno, pues al final es insostenible, ¿no? En algún momento tiene que venir una corrección, y cuando vienen subidas así de fuerte, muchas veces la corrección pues son igual de fuertes o más. De momento sigue manteniendo una estructura alcista de máximos y mínimos crecientes, y mientras no pierda esta zona, estamos hablando de la zona 118, es un valor que se puede mantener perfectamente. Es verdad que, bueno, pues esto ha sido como un jarro de agua fría, no se lo esperaban, ha hecho una colocación a un precio un 5% por debajo de cómo cotizaba para asegurarse la colocación, y el mercado no ha sido capaz de cerrar por encima de esos 125, ¿no? Eso ya es una primera señal que nos hace dudar. ¿Qué pasa? Que hoy hemos marcado una vela que se llama un doji, que significa que es de indefinición, y esto lo que nos viene a decir es que si desde aquí supera los máximos de hoy en 127,5 serán buenas noticias, pero que si pierde la zona de 122,1, pues volveremos a dudar mucho. Como está muy cerca de esos 118, yo creo que esos 118 son clave. Yo, si perdiera esa zona de 118, me saldría claramente, pero además ganara o perdiera. Y con Puig, Marc, bastantes consultas. Escuchamos una en audio y luego te digo otros comentarios que tenemos escritos. Muy buenas. Lo primero, felicitaros por el programa y por ayudar al pequeño inversor. Y nada, me gustaría que me analizaran rápidamente Puig. Lo tengo a 17,50. Más o menos a lo que está ahora mismo. Y también me gustaría que me analizaran Amper. Lo tengo a 0,20. Para las dos, Puig, hasta que se decidan si van a hacer la OPA o no van a hacer la OPA, y Amper en principio lo quiero para largo plazo. La de Amper nos la dejamos luego para después, que tenemos mucho. Una de momento por oyente. Aunque ha habido otros varios que han solicitado análisis e ideas de operativa con Puig. Lo hacía este oyente y lo hacía también, por ejemplo, otro que te preguntaba, Marc, si hay que seguir aguantando en Puig. Sí, hombre, claro, siempre hay que aguantar las posiciones y luego, como digo, hay que tomar decisiones. Nosotros entramos en Puig para vender pues en torno a la zona de 25, 26 euros, ¿no? A largo plazo, por supuesto, pero luego esta operación nos chirría un poco porque la realidad sea dicha, los precios que se comentan pues no son ni por asomo lo que es de esperar, y si funciona esta operación y si realmente está entre 18 y 19, es por el interés de los accionistas de la familia Puig en tener acciones de Stillauder, ¿no? Y esa es la auténtica realidad. Datos de mercado perdida. Entonces, a partir de ahí, pues vamos a ver qué pasa. Pero mantenemos las posiciones de Puig. Puig. Y con ahí, ¿alguno de los dos está perdiendo la conexión? Marc, Pepe, que se nos cuela por ahí, el asistente. Marc, enseguida volvemos a conectar contigo. Pepe, echar vistazo porfa a los bancos Unicaja y BBVA. Soportes y resistencias en ambos. Conexión a los datos de mercado restablecidos. Vale, pues vamos con los bancos a ver cómo lo hacen Unicaja y BBVA. Y BBVA, eso es. Vale. Bueno, pues los bancos siguen un poco pues sin mucha tendencia, ¿no? Lo vemos que están ahí un poco laterales, no acaban de dar señales realmente positivas ni negativas, y bueno, aquí nos entra la duda de pensar si esto es una zona de distribución
o qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Entonces vamos a ver cómo lo hace. De momento vemos más fuerte a Unicaja porque está más cerca de sus máximos históricos y bueno, parece como que está aguantando mejor un poco la situación, ¿no? Parece que aquí rompió un poquito la tendencia bajista, que quiere consolidar y da la impresión de que podría intentar atacar esta zona, pero si no atacara la zona de 2,93, yo no pensaría en entrar, ¿no? en este valor. Y BBV, bueno, está un poco más flojo, ¿no? Está más cerca de su media de 200. Todo esto sí que podría parecer una especie de triángulo para continuar subiendo, pero cuando un valor lleva mucha subida, a veces estos triángulos también es una zona de final de la tendencia. Entonces, si perdiera esa zona de mínimos, en la zona de los 17,7, empezaríamos a mal pensar de BBVA. De momento, yo no estaría en estos valores a menos que dieran señales claramente positivas. Y si empezaran a bajar, mucho cuidado. Pepe, te voy diciendo, esta creo que es servicios financieros, también banca de inversión. Y ya cruzamos el charco. Piper Sandler, PIPR, cotiza en el NISE para después. Hoy está en rojo, ya la tengo abierta por aquí, menos 1,50. PIPR. Pero no salimos de Europa sin echar un vistazo a mercado portugués, que últimamente tenemos varias consultas sobre Bolsa de Lisboa. Marc, hoy con Mota, te la localizo, que la tenía aquí. Es de Fernando. He entrado hoy en Mota a 8,83. Más allá de que mañana presenta resultados, recuerda al oyente, y que esto es siempre un tiro al aire. A ver qué me pueden decir por técnico, por favor. Muchas gracias. Buen mercado. Sector, en fin, yo creo que no tiene por qué salir mal esa Mota, dice el oyente, dice Fernando. A Marc le hemos perdido. Sí, ahí tenemos. Sí, te tenemos. Sí. Adelante, Marc. Está muteado, que me está hablando la plataforma. Adelante. Sí, ahí tenemos. Mota Engil, al final lo importante no es la convicción que tengamos en que pasen las cosas, sino la convicción que tengamos en ejecutar el plan de trading. Y Mota Engil tiene un patrón que, bien, sí, se puede dar la vuelta. La cuestión es defender la posición. En este caso, stop en la zona de 4.15, más o menos por debajo de este patrón, un poco menos, 4.10, a lo mejor por ahí. Ver si realmente este patrón pues rompe y la cotización pues marca una reanudación y búsqueda de los máximos. Pero va a depender, así que ponga el stop, porque si el precio pierde este nivel, luego el patrón ya no es tan bonito como aparentemente podemos pensar ahora en este momento. Localizada esas Piper Sandler con TSM, preguntaba un oyente. Primero la financiera, Pepe, Piper Sandler, a ver esa figura. Sí, bueno, a ver, es un valor que lo está haciendo muy bien y está en zona de máximos, pero el problema está que se ve que ha hecho un split y en mi gráfico pues el split no lo ha hecho bien. De cualquier manera está en zona de máximos, pero ahora está pues cayendo y está pues eso, teniendo una pequeña corrección. Técnicamente, hasta que no superara esta tendencia bajista de la corrección y no superara la zona de los 82,7, es un valor que yo no tendría en cartera, pero si viéramos fortaleza, sí que habría que entrar. Y perdona, ¿al otro me has dicho? TSM Semiconductor, TSM, cotiza también en Bolsa Americana. Vale. A ver, semiconductores estos días un poquito más débiles. TSM será Taiwan Semiconductor, ¿no? Sí, esa es. Sí, vale. Vale, bueno, Taiwan es una empresa que va muy bien, ¿no? Va como un tiro, lleva subidas muy fuertes. Y cuando un valor lleva una subida tan fuerte, pues puede seguir subiendo, pero puede girar en cualquier momento. Lo importante es que ha superado una zona de resistencia, en la zona de los 390, y luego pues ha tenido ahí varios piquitos de intentar perder ese nivel en la zona de 385, y bueno, pues podemos decir que ese nivel es el importante, ¿no? De momento es un valor que se puede mantener, pero siempre con un stop. Es muy peligroso cuando un valor ha subido mucho no tener un stop,
porque las caídas pueden ser muy fuertes, ¿eh? Entonces, bueno, de momento es verdad que hoy ha marcado un mínimo de 385 también y desde ahí está recuperando. Eso es una buena señal y creo que da más fortaleza a ese soporte, ¿no? Entonces yo pondría un stop perfectamente en la zona 84 y bueno, lo dejaría a ver si continúa la fiesta. Semis un poquito a menos, Marc, software un poquito a más. Por aquí tenemos buena dupla. En el YouTube preguntan por Adobe y por TIM. TIM es el ticker de Atlassian. En más de una ocasión hemos hablado de ellas. ¿Cómo las ves? Pues bajistas todavía, ¿no? Es cierto que hace unos días parece que tienen algo de mejor comportamiento relativo, pero siguen en un terreno oscuro y complicado. Ahora bien, eso no quiere decir que no se pueda invertir. De hecho, nosotros hemos ido incrementando la posición en Adobe, mucha paciencia y cautela, y lo seguiremos haciendo si se justifica así, con caídas adicionales sustanciales que permitan mejorar la posición. Todo siga igual. Así que a largo plazo creo que podemos confiar en Adobe por sus fundamentales y demás, pero va a costar. Piensa que revertir una tendencia cuesta tiempo, a veces años, y estamos de lleno en la tormenta. Así que la paciencia me temo que va a ser bastante paciencia. Así que si lo quiere hacer, no espere nada a corto plazo. A ver, Broadcom, seguimos en toda la industria tecnológica. Rival de Nvidia. Nvidia a ver si termina convirtiéndose en víctima de su propio éxito. El listón para impresionar a los mercados con resultados trimestrales espectaculares nunca había estado tan alto para la empresa. Sigue siendo la más valiosa del mundo y con creces. Ahora, Pepe, el alza de los rendimientos de los bonos puede que esté amenazando con elevarlo todavía un poquito más. No miramos a Nvidia, que ya llevamos varios días de previa, sino a Broadcom. Lucas, ¿cómo veríais una entrada en Broadcom? A ver si le puede salpicar mañana algo de volatilidad. Mañana fuera de horas y sobre todo el jueves en la negociación. Bueno, a ver, Broadcom es un valor también con unas subidas espectaculares, que lo está haciendo muy bien, y cuando sube con mucha fuerza siempre pensamos que las caídas pueden ser fuertes, pero al final lo que vemos es una tendencia alcista clara, ¿no? Aquí la verdad es que ha superado zona de máximos históricos y está consolidando, con lo cual de momento no parece una mala idea estar en este valor, pero es muy importante que le pongamos un stop en la zona de 394, porque si perdiera este nivel ya estaríamos hablando de una zona de resistencia importante que está aguantando y que la perdería. Entonces, como mucho, dejar el stop al cierre, cerrará por debajo de 394, pero desde luego yo creo que es un valor que lo puede seguir haciendo bien. Si el mercado continúa fuerte, el mercado tecnológico puede perfectamente alcanzar nuevos máximos y seguir subiendo mucho, con alguna barbaridad, como hemos visto en Micron, pero ese stop debería tener un punto muy claro, ¿no? Y es 394. Más de tecnología, hoy con operación corporativa, esa alianza en nube y centros de datos de Blackstone y Google. Tenemos a varias empresas de chips tirando mucho con emisiones de bonos convertibles. Hoy hemos estado hablando, Marc, de hasta qué punto están agotadas vías de financiación para esos proyectos de nube, centros de datos, inteligencia artificial. Hay empresas que se están viendo en sus cotizaciones repercutidas por ese acuerdo, esa alianza entre Blackstone y Google. Algunas de ellas son CoreWeave, puede ser competencia directa, son proveedores de infraestructura de inteligencia artificial ya existentes, sufriendo CoreWeave, la veíamos antes con caídas superiores al 4,5, también Nebius. Con la primera CoreWeave preguntan, ¿os parece bien o es demasiado nueva? CoreWeave, su matrícula, Marc, es CRWV. Sí, lo de nueva, suponemos, sí, porque esta debió salir el año pasado y el track record pues hay un poquito limitado. Aún así, desde su debut, 145% de ganancias, 98,07. Bueno, compañía muy volátil, pero bueno, al final siempre lo mismo, ¿no? El tema es
cómo protegemos y en qué momento estamos. Fíjate que la cotización, lo que tenemos aquí, después de todo este arranque alcista, perdiendo zonas de soportes con cierta volatilidad, al final el gráfico muestra una cosa, pero la caída es de un 31%, ¿no? Bueno, vamos a ver, de momento corto plazo hay debilidad, es cierto que es una corrección de la subida previa de todo este tramo y a partir de ahí hay que ver si hay capacidad de reestructurarse, reordenarse y volver otra vez a las subidas, pero para eso necesita mucho más, así que de momento dejemos que caiga, dejemos que se amortigüe y recordemos una cosa, que el precio cae, acelera, frena, gira y luego recupera. Quiere decir que tiene que pasar mucho tiempo para que un precio después de una corrección retome el camino, mínimo semanas, a veces meses. Así que, como estamos lleno en la caída, pues vamos a esperar una reacción del precio para valorar si efectivamente es una corrección o algo más. Nos quedan otros sectores. Saldremos enseguida de tecnología. Marc, contigo con farmacéuticas o sector salud en general. Tenemos Viking y tenemos Hims & Hers, que está seguro la tienes fresca. Luego tenemos Agnico, Minera y FedEx, que también a ver si nos da tiempo a mirarlo. Pero rematamos tecnología, Pepe, que te preguntan además a ti sobre Intel. Es Roberto desde Guadalajara. ¿Pondrías un pie ahora en Intel, que tiene un ligero descuento desde los máximos? Ya hemos visto la atracción que lleva reciente. Pues bueno, es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque es un valor que ha tenido una subida muy espectacular en muy poco tiempo. La verdad es que es una barbaridad hecho Intel y normalmente esto requiere una corrección. Ya ha tenido una corrección. El tema está si será más grande o no. Bien, Intel tenemos una referencia histórica que es del año 2000, en efecto, que estamos hablando de la burbuja.com, ¿no? Estamos en la zona de 75. ¿Qué pasa? Que es uno de los valores que no había sido capaz de superar los máximos de esa burbuja en 26 años y ahora lo ha hecho de una manera tremenda, muy muy fuerte. Y bueno, se dice que cuando a un valor le cuesta mucho superar máximos históricos y al final lo hace, es una muy buena señal de compra. ¿Qué pasa? Que como se ha pasado mucho y lo hizo con un gap, hay que esperar a que tenga el recorte. El recorte lo está teniendo, pero no sabemos hasta dónde va a llegar. Yo lo que haría aquí es, bueno, pues ponerle una sucesión de máximos y mínimos decrecientes de corto plazo, es decir, ayer marcó, por ejemplo, un 115,46 y ha perdido los mínimos de 103, con lo cual ya se podría comprar si supera esos 115,46. El problema está que el stop habría que ponerlo bajo de los mínimos de hoy, que son 102,42. Claro, estamos hablando de un stop cercano al 10%. Este tipo de valores con esta volatilidad requieren ese tipo de stops. Ese es el problema, que si uno está dispuesto o no. Técnicamente yo creo que si hace una buena consolidación, hace una buena corrección, sí que se puede entrar, pero quizá es un poco demasiado pronto. De hecho, yo creo que si desde aquí recupera, no va a ser para superar máximos. Debería hacer una especie de consolidación en 5 ondas, es decir, que recupere, que vuelva a caer y que luego a partir de ahí ya recupere bien. Entonces ahí sí que nos dará un punto de stop mucho más claro y seguramente mucho más cerca. Es decir, es un valor que ya me gusta, pero creo que todavía tiene que corregir un poco más o consolidar más tiempo. Venga, esperamos un poquito a Intel. No lo hacemos para conocer, Marc, tus impresiones sobre dos empresas, sector salud. Por un lado, Viking. Quería preguntar por una biofarmacéutica del mercado americano, Viking Therapeutic, por sus avances contra la obesidad con su fármaco. ¿Sería buen momento de entrar? Y aquí te sumo la de Hims & Hers, que semana pasada cuando estuviste también por aquí, esta no nos dio tiempo, la semana pasada presentó resultados, cayó y eso lo aprovechó un oyente para tomar una pequeña posición. Luego desde entonces nos recuerda el oyente que ha habido anuncio de emisión de bonos convertibles y más dilución. A ver cómo la ve Marc, que dice que la llevaban en Black Bear. Hims & Hers y Viking Therapeutic. Bueno, el caso de Viking se responde solo, ¿no? Porque al final cuando buscas respaldo de alguna información sobre el precio, fíjate que lo que te dice el mercado no te está diciendo nada, ¿no? Al final tenemos aquí un claro patrón de distribución con goteo y pérdida de soporte y ahora solo falta descuelgue.
necesitamos como mínimo ver precios por encima de esta zona y sobre este nivel, pues a lo mejor podríamos ver un despertar de la cotización. Pero de momento eso no sucede, así que mientras no veamos eso, al margen totalmente. El caso de Hims & Hers es diferente, que quede claro, nosotros tenemos un 0,80% de posición ahora mismo, es decir, es una posición muy pequeña, ¿vale? Es un valor que hemos centrado, sobre todo porque todo lo que es farmacia digital es algo que nos apetece estar. Tenemos Life Medical muy agresiva, que hemos cerrado posición, todo se ha dicho, y Hims & Hers que nos vamos a mantener a pesar de esta volatilidad, sobre todo porque es una apuesta por el GLP-1, que es el tratamiento de la obesidad y donde sí tenemos una fuerte apuesta en Novo Nordisk, ¿no? Así que nada, en este caso podemos mantener con una posición muy pequeña, es una posición de altísimo riesgo, aquí apostamos por un crecimiento importantísimo en la farmacia digital y en el caso de Hims & Hers, evidentemente el riesgo siempre es simétrico, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa, pero eso sí, el tamaño de posición muy reducido. Mira, hablábamos antes de Broadcom, también con el telón de los resultados de Nvidia. Nos salta Flash en Reuters, que sigue siendo la acción más vendida en corto, eso a la espera de la publicación de resultados. Vamos con la pizarra, idea que nos dejáis este martes. La pizarra. Pepe, empezando con la o con las tuyas. Vale. Bueno, pues yo me voy a quedar aquí en España con Enagas. Enagas es un valor que ha superado zona de máximos históricos, que le costó muchísimo de superar y al final lo superó con una gran vela blanca, mucho volumen. Aquí ha estado consolidando tiempo y ahora parece que quiere arrancar, ¿no? Entonces, bueno, creo que podría tener un buen movimiento al alza, sobre todo si es capaz de superar la zona de 17,25. Y luego, pues en Estados Unidos me voy a quedar con Spotify. Spotify es un valor que ha corregido un 45% desde los máximos, ojo que se dice pronto, ha llegado a zona de retroceso de Fibonacci y desde aquí es un valor que perfectamente, después de haber apoyado cerca de los máximos históricos, podría volver a hacerlo muy bien, puede ser una muy buena opción incluso para el medio plazo. ¿Qué necesitamos? Que supere la zona de 455, perdona. Si supera 455, romperá la sucesión de máximos y mínimos decrecientes y nos dará una muy buena señal. Otra cosa es que no lo rompa y que todavía siga bajando y habrá que seguirla hasta que nos dé esa señal positiva. Pero si supera esos niveles, creo que podríamos estar ante una muy buena operación de compra. Spotify, Bolsa Americana y Enagas en nuestro mercado patrio. Ideas de Pepe Bainat y las de Marc Arribes. Pues poca cosa, la verdad estamos en un momento complicado, casi te diría un poquito de cash, intuyo un momento quizás de corrección, pero bueno, siempre hay cosas. JD.com, compañía china, JD.com. Sí. Creo que el acuerdo comercial es el principal, o esta reunión, este paripé que hemos visto el fin de semana, es el catalizador de las acciones chinas. Hoy tienen un buen tono, con subidas del 2,5%. También Alibaba nos quedamos con JD.com. Pues esos nombres apuntamos. JD.com, Alibaba, por cierto. Cuenta ahora mismo CBS que Estados Unidos está investigando si las empresas chinas restringieron de forma deliberada, aposta, la producción mundial de contenedores de transporte marítimo justo antes de que comenzara la pandemia de COVID, allá por el año 2020. De ello da cuenta CBS. Varios ejecutivos chinos habrían sido imputados, citando a dos fuentes que afirman que se espera que esas acusaciones formales se hagan públicas a lo largo del día de hoy. Marc Arribes, Pepe Bainat, gracias a los dos, un fuerte abrazo. Igualmente. Hasta pronto, chao. Adiós y hasta mañana a todos los oyentes, a toda la audiencia. Mañana estaremos de vuelta como todos los días a partir de las 3 de la tarde, 2 en Canarias. Adiós.